que Dios les esté bendiciendo en gran manera. Quiero darles la bienvenida, quiero decirles gracias por su participación. Voy a invitarles a que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos para comunicarnos con nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque podemos estar juntos otra vez. Te damos gracias por la oportunidad de predicar, de meditar en tu palabra. Gracias, Dios, por eso. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a entender esa verdad que quieres que aprendamos en esta ocasión. Señor, habla a nuestro corazón. Dios, tú conoces las necesidades espirituales de cada uno. Tú conoces lo que hace falta, Señor, en nuestra vida, en cuanto a nuestras emociones, en cuanto a nuestra relación contigo, en cuanto a las cosas materiales. En todo, Señor, tú sabes nuestras necesidades y pedimos que tú nos ayudes en ello. Muestra tu poder, muestra tu presencia en nuestras vidas. Y Dios, estamos orando porque tú te manifiestes, muestres tu poder en el cuerpo de aquellos que están enfermos, de nuestros hermanos en la fe, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, Señor, de aquellos por los que pidieron que oráramos, que no conocemos, pero que tú conoces, Señor, en especial por ellos. Y pedimos, Señor, por las instituciones de salud de nuestra ciudad en particular, para que tú te muestres, que muestres tu presencia, Dios, y que ayudes a quienes participan cuidando a los enfermos en esos centros de salud. Señor, están en tus manos, bendícelos a ellos, bendice sus familias y provee, Señor, para las necesidades de los enfermos, para la medicina, para la atención médica. Y también, Señor, oramos por aquellos que han perdido un ser querido y que, Señor, pues necesitan de tu consuelo, de tu paz, y también, Señor, que proveas lo necesario en lo material para los gastos funerarios. Señor, están en tus manos. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Estamos meditando, el domingo pasado empezamos a hacerlo, en los padres del Bautista, los padres de Juan el Bautista. Y quiero que en esta ocasión pensemos en unas palabras que el ángel Gabriel le dice a Zacarías, al padre de Juan el Bautista. Zacarías está oficiando en el templo, está ofreciendo el incienso, que es un símbolo de las oraciones de los creyentes. Y entonces el ángel se le presenta a Zacarías y dice Lucas, el capítulo 1, versículo 13, dice de esta manera: pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tu oración ha sido oída. Quiero que pensemos en ese tema, en ese asunto. La oración escuchada. La oración escuchada. Eso fue lo que se le dijo a Zacarías. Tu oración ha sido oída. Hermanos, es cierto, es evidente que nuestro Dios se complace en revelarse a nosotros. Nuestro Dios se complace en revelarse al hombre, y ese es el propósito de la Biblia. Ese es el propósito de la Biblia, darnos a conocer a Dios, darnos a conocer cómo es que nuestro Dios es y cómo actúa, las cosas que Dios hace. La Biblia ha servido para que Dios se comunique con los hombres a través de todas las épocas, aún con nosotros, los del siglo XX. En la actualidad, todo lo que sabemos de Dios y de su voluntad para nosotros, lo encontramos en la Biblia, únicamente en la Biblia. A través de la revelación que la Biblia tiene, Dios se nos da a conocer, y se da a conocer también su voluntad para nuestra vida. En este caso, Lucas nos dice
nos habla de dos ejemplos de cómo Dios se mostró de manera milagrosa. Este capítulo 1 nos habla de dos milagros. Nos habla del nacimiento de Juan el Bautista, de dos, un hombre y una mujer, que ya eran ancianos. Y dije, es una obra milagrosa, porque Elizabeth era una persona igual que Zacarías, de edad adulta. Eran adultos mayores, pero no solo eso, sino que Elizabeth era estéril. Nunca había tenido hijos. Ese es uno de los milagros. El otro milagro es el nacimiento de Jesús, el Mesías. Nacimiento de una virgen, de la Virgen María. Y cuando María es avisada por el ángel de que va a dar a luz un hijo, y ella pregunta, ¿cómo es esto si no conozco varón? Y entonces el ángel le dice algo que nosotros debemos de recordar: nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Así que dije, en la Biblia nosotros encontramos cómo es Dios y lo que hace Dios, y encontramos lo que es su voluntad. Y aquí están dos cosas que nos dejan ver lo que Dios es. Hablando de los padres del Bautista, Zacarías y Elizabeth. Gracias a Dios, dijimos el domingo pasado, esta pareja no era religiosa o no era espiritual solo de palabra. Ellos vivían su vida espiritual. La vida espiritual que ellos manifestaban la dejaban ver con su conducta. No eran solo creyentes de nombre. Dice el verso 6 del capítulo 1, hablando de Zacarías y de Elizabeth, dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ellos vivían su fe, ellos practicaban su fe, ellos tenían un estilo de vida que dejaba ver su fe en Dios. Ambos eran justos delante de Dios. Su vida espiritual no solo era de palabra, no solo era de nombre, era de hecho y en verdad. Qué ambiente familiar tan ideal el que vivía esta familia. Qué ambiente donde iba a nacer Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Qué ambiente tan ideal. Ambos padres vivían a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios, vivían a la luz de lo que Dios mandaba. El caso de la familia de Zacarías es muy singular, pero como familia o como unidad familiar, nosotros nos entendemos que la familia es básica en la sociedad, y al ser básica en la sociedad, preguntémonos, ¿cómo sería nuestra sociedad teniendo familias así como la de Zacarías y Elizabeth? ¿Cómo sería este mundo si hubiera más familias llenas del Espíritu Santo, temerosas de Dios, justas delante de Dios? ¿Cómo sería nuestra sociedad? ¿Cómo sería nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país? ¿Cómo sería? Y preguntémonos también, si la familia es básica, ¿cómo sería nuestra iglesia si todas las familias de ella fueran como las de Zacarías y Elizabeth? Pero yendo más a lo particular, ¿cómo sería nuestra familia si fuéramos justos delante de Dios como familia? Todos. ¿Cómo sería? ¿Qué sucedería si toda
nuestra familia fuera llena del Espíritu Santo? ¿Qué sucedería? Esta familia en verdad vivía un ambiente ideal. Zacarías y Elizabeth tenían varias cosas en común y con ello se convierten en uno de los modelos ideales de familia. Ambos, dice el verso 6, ambos eran justos delante de Dios. El hombre y la mujer y el hombre, justos delante de Dios, irreprensibles, andaban en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es algo especial lo que nos deja ver esta familia. Los dos provenían de familias sacerdotales. Los dos eran ejemplo de lo que es ser justo delante de Dios. Eran personas irreprensibles delante de la gente. Tenían un buen testimonio. Eran personas que se conducían de una manera que no tenían nada que decir de ellos. Eran piadosos, eran íntegros en cuanto a vivir bajo los mandamientos de Dios. Justos delante de Dios e irreprensibles delante de la gente. Ahora, en la ocasión pasada que estuvimos hablando de ellos, dijimos que eso no los eximía de tener problemas. Aunque eran justos delante de Dios y aunque eran irreprensibles delante de la gente, ellos tenían un problema. El verso 7 comienza diciendo, pero no tenían hijo. No tenían hijo. Aunque ellos eran justos delante de Dios y aunque eran irreprensibles delante de la gente, no los libró de tener un problema. No los libró de tener tensión en la familia. No tenían hijo. Así dice Lucas, pero no tenían hijo. Ahora, el andar con Dios nos da poder para resolver los problemas que tenemos. Sí, eran justos delante de Dios, eran irreprensibles delante de la gente, pero tenían un problema. Sin embargo, el andar con Dios les ayudó para resolver esa situación difícil. Dios nos da los recursos para sobrellevar, para enfrentar las dificultades. Y uno de esos recursos es la oración. Miren lo que dice otra vez el verso 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Dije que uno de los recursos que Dios nos da cuando andamos con Él y que tenemos dificultades, uno de esos recursos es la oración. Es la oración. Dice que ellos tenían un problema. Ellos tenían una dificultad. Ellos tenían algo que sin duda les acongojó toda la vida. Había una imposibilidad. Una imposibilidad. ¿Qué era esa imposibilidad? Elizabeth fue estéril. Elizabeth era estéril. No podía tener hijos. Y ahora estaban llegando a una edad adulta, a una edad mayor. Había una imposibilidad. Dice, no tenían hijo. No tenían hijo. Y leemos el verso 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ambos eran ya de edad avanzada. Era estéril y de edad avanzada. Había una
imposibilidad. Se cuenta de una pareja, ella se llamaba Paloma, él se llamaba Rubén. Los dos eran profesionales, se casaron por 10 años, ellos estuvieron cuidándose para no tener hijos. Dicen que al final de los 30, o sea, cuando ya habían cumplido 30, iban para cumplir ya los 31, ellos dijeron, ya, vamos a buscar tener un hijo. Habían estado 10 años cuidándose para no tener hijos. Viajaron, dicen, por muchas partes del mundo, trabajaron en sus profesiones, ganando dinero, cuidándose para no tener hijos, y ahora decidieron que iban a buscar un hijo. Pero cuando ellos quisieron tenerlo, no pudieron. Muchas veces sucede eso. La pareja se casa, se ponen de acuerdo que no van a tener hijos por algún tiempo, ella o él se cuidan, usan anticonceptivos, y muchas veces sucede que cuando ya quieren tener hijos, no se puede. Eso es lo que le ocurre a muchas personas. Ahora, las mujeres, cuando no pueden tener hijos, se sienten deprimidas, reaccionan con tristeza, hay una frustración, hay rabia, hay anhelo, hay culpa. La mujer que no puede tener hijos experimenta una sensación de pérdida, aunque no haya tenido hijos. Es una sensación de duelo el no poder tener hijos. Duelo no por el hijo perdido, sino por no poder tener hijos. Y tienen que trabajar con ese duelo. Cuando no se puede tener hijos, se tiene que batallar con el entorno, con lo que les rodea o con las personas que les rodean. Muchas veces quienes no pueden tener hijos se sienten presionados. Los familiares, los amigos, los conocidos hacen preguntas. ¿Cuándo van a tener un niño? Y a veces se desconoce la realidad. A veces los familiares o a veces los amigos, los conocidos, no saben que hay problemas. Y cuando les preguntan cuándo van a tener un niño, de repente hay molestias para andar dando explicaciones a quienes preguntan. Esperan el momento en que sean madres y pueden hacer preguntas incómodas y que hacen que las personas se sientan incómodas, aquellos que no pueden tener hijos. Recuerdo que hubo una celebración del Día de las Madres en una iglesia. Están las mujeres reunidas y se reparte una rosa a cada mujer reunida. Entre ellas hay alguien que es casada, pero no tiene hijos. Y le dan una rosa igual que a todos, pero de repente quien la anda repartiendo se regresa con ella y le dice: hermana, deme la rosa. Es para las mamás, esto no es para usted. Y cuenta ella que se sintió tan mal. Ella sabía que no era mamá, pero dice, pero que me lo recordaran, me hicieron sentir muy mal. El no poder tener hijos, la imposibilidad de tener hijos, hace que haya incomodidad, que haya tristeza, que haya dolor, y a veces da rabia, da coraje. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Se preguntan. ¿Por qué yo no puedo tener hijos? Ahora, la mujer es la que resiente más. El hombre y la mujer, a los dos les duele no poder tener hijos, pero pareciera que es a la mujer la que resiente más esto. A ella se le junta
el diagnóstico de que se espera que ella quede embarazada y no está. Si busca una ayuda, si busca un tratamiento, hay desajustes hormonales, hay costos emocionales y físicos que hay que sobrellevar. No es que al hombre no le interese, pero quien resiente más la falta de embarazo, el no poder tener hijos, es la mujer. Es la mujer. Normalmente las familias tienen una idea proyectada, se compra una casa con recámaras como para tener al hijo o a los hijos, como para recibirlos. Normalmente las familias piensan en el futuro, en cuántos hijos tener, hasta el carro que compran, lo compran a veces pensando en el hijo o los hijos que van a venir, y resulta que de repente no se puede. Él o ella son estériles. Él o ella están incapaces de tener un hijo. Es un tema que en verdad se tiene que tocar con mucha delicadeza. Dice la Biblia que ambos eran justos delante de Dios, pero no tenían hijo. Y dice porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya de avanzada edad. Había un impedimento físico. Eran de avanzada edad. Dicen que para que la edad, la mejor, la ideal para quedar embarazada es a los 25 años. Hay diferencias de opinión, pero algunos dicen que entre los 20 y los 30 años es la edad ideal para tener hijos. Dicen que después de los 30 muchos tienen problemas en el embarazo. Después de los 30, aunque no falta quien puede tener hijos hasta los 50 años. Sí ha sucedido. Me tocó conocer a alguien. Una señora estaba cumpliendo 100 años y le hicieron una fiesta y me invitaron para estar presente. Fui a la fiesta para darle gracias a Dios por los 100 años de esta señora. Y quien me invitó tenía 50 años y era su hija. Y yo le pregunté, disculpe, le digo, ¿es su abuela o es su mamá? Es mi mamá. ¿Y está cumpliendo 100 años? Le digo, sí, me dice, 100 años. Entonces, yo sabía que ella tenía 50. Entonces, sí, hermano, me dijo, sí, mi mamá me tuvo a los 50 años. Es algo muy raro, muy raro, porque cuando una mujer tiene hijos en edad avanzada, los hijos pueden resultar con enfermedades, pueden resultar con defectos, o la misma mujer puede sufrir durante su embarazo o en el parto, o puede abortar, pueden suceder tantas cosas, porque no es el tiempo, no es la edad adecuada para tener hijos. Sin embargo, aquí leemos, hay una imposibilidad. Ella era estéril, no podía tener hijos, pero no solo no podía tener hijos, sino que ella era estéril. Zacarías y Elizabeth eran ya viejos, en una edad avanzada, y ella era estéril. No pudo tener hijos cuando era joven, no pudo. Y ahora ya era grande. La menstruación, la costumbre de la mujer ya había desaparecido. Eso es lo que nos está diciendo cuando dice que era de edad avanzada. Ya la costumbre de la mujer se había quedado atrás, y nosotros entendemos que cuando eso cesa, ya no se puede quedar embarazada. La otra cosa le sucedía como lo mismo que Sara. Ya, aparentemente, pues, como cuando Sara dijo, tendré yo placer con mi Señor, con mi esposo. O sea, lo que Sara dijo en aquella ocasión es lo mismo que pudo haber estado sucediendo con Elizabeth y con Zacarías. Ya no tenían relaciones, ya eran personas
personas de edad avanzada. Había todo en contra como para que ellos pudieran tener un hijo. Zacarías y Elizabeth ya habían pasado el tiempo de la edad natural para tener hijos, y resulta que el ángel se le presenta a Zacarías y le dice: tu oración ha sido escuchada, tu mujer, tu esposa va a tener un hijo. Juan fue un regalo especial de Dios. Dice el verso 13, dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, un hijo o una hija. Siempre son regalos muy queridos, son regalos de Dios. Y ahora Dios les está dando un hijo. Dios les está dando un hijo. El ángel le dice a Zacarías: tu mujer, miren, no va a ser con otra mujer, va a ser con tu mujer, con tu esposa, que va a haber esto. Hubo una petición contestada, hubo una oración hecha. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo fue hecha esa oración? ¿Cuándo fue hecha esa oración? Yo creo que fue una oración hecha en otra época, no cuando estaba oficiando allí Zacarías. Yo creo que él oró desde el momento en que se casan, o a lo mejor desde antes de casarse. Ellos estaban orando por un hijo, quizás. Y pasa el tiempo y no llega el hijo, y yo creo que ellos oraban por el hijo. Y pasa el tiempo y pasan los años y llegan más años y no hay una respuesta a esa oración. Pero ahora, siendo de edad avanzada, el ángel le dice: tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Quizás esa petición de un hijo fue hecha en otra época, no ahora. Porque era contra toda lógica, contra toda esperanza. No podía haber estado orando en ese tiempo por un hijo. Ya eran grandes de edad. Fue una oración que se hizo mucho tiempo atrás. Quizás ya hacía mucho tiempo que había dejado de orar por esa petición. Ya no era el tiempo para estar orando por eso. Quizás ya no oraba, porque cuando el ángel le dice que va a tener un hijo, dice el verso 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cómo va a suceder esto? Dice el verso 20: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Era difícil de creer, era imposible de creer, y por eso es que se quedó mudo durante los 9 meses de embarazo. Quizás desde antes de casarse y al poco tiempo de casarse oraban por un hijo, pero ahora ya no, ya eran grandes de edad. Pero Dios no se olvida de las oraciones pasadas. Dios no se olvida. Le dice el ángel: tu oración ha sido oída. Aquella oración por la que estuviste pidiendo, aquella oración que hiciste hace años, Dios la oyó. Dios la oyó. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestras oraciones. La esterilidad de Elizabeth, su edad avanzada, parecían probar que Elizabeth jamás tendría un hijo. Pero esa era la dificultad de ellos. Y caminaban con Dios. Y al caminar con Dios hubo una respuesta de parte de Dios. La oración es un recurso que está a nuestra disposición, a disposición del pueblo de Dios, a disposición tuya si eres cristiano, y puedes usarla aún en medio de tensiones y en medio de problemas, y va a haber una respuesta.
Va a haber una respuesta. Evidentemente, Zacarías era un hombre de oración. Se nos deja ver. Era un hombre de oración. Él estuvo orando mucho tiempo por un hijo. Ahora quizá ya no lo hacía, pero lo oraba por otras cosas. A lo mejor ya estaba resignado a no tener hijo. Y Dios convierte a una mujer estéril de avanzada edad en una mujer fértil. ¿Por qué? Porque escuchó la oración de Zacarías. Ella, Elizabeth, no estaba preparada para el momento del alumbramiento, pero Dios le dio la capacidad. Dios le dio la capacidad para tener un hijo. Dios le dio la capacidad para ello. Aunque ella físicamente no podía, Dios la hizo capaz de poder dar a luz un hijo. Dios le dio la vitalidad para generar o para concebir un hijo. En verdad, el dar a luz un hijo es un don de Dios. Es un don de Dios. De repente se piensa que es algo natural, pero no. En realidad el tener hijos es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La Biblia nos dice que el tener hijos es una bendición de Dios, y que es bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. El que llena su aljaba de ellos. Ahora, miren lo que dice en el verso 20: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. Y luego dice, las cuales se cumplirán a su tiempo. Las cuales se cumplirán a su tiempo. Miren el tiempo de Elizabeth, o el tiempo para dar a luz. Fue el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Hermanos, contra todos los pronósticos, contra todas las imposibilidades naturales, Elizabeth tuvo un hijo fuera del tiempo natural para darle la gloria a Dios. Fue en el tiempo de Dios. Fue en el tiempo de Dios. Dios hará, como dice el canto, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Manejar el tiempo es característica principal de Dios. Es Dios quien vive afuera del tiempo, y Él hace que las cosas se cumplan o se hagan a su tiempo. Hermanos, pongamos en las manos de Dios nuestra agenda y hagamos como dice Santiago. Cuando querramos hacer algo, digamos, si Dios quiere, haré esto. Es Dios quien controla nuestros tiempos. Aquí lo podemos ver. Y hay algo que me llama la atención. Dice el verso 13: pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Miren que Dios le dice de qué sexo va a ser. Va a ser un hombre, un varón. Dios le dice eso. Un hijo. Hasta le predice el sexo del hijo que va a tener. Hoy se acostumbra que la mujer va con el ginecólogo. El ginecólogo sabe qué es lo que van a hacer, niño o niña. Y él pone por allí en algún papel un color, y se acostumbra que revientan el globo y ahí sale qué es lo que va a ser, niño o niña.
Y muchas veces el ginecólogo se equivoca. La pareja está buscando, esperando una niña, y resulta que sí, en el globo salió ahí, cuando lo revientan, salió que iba a ser niña. Pero a los días, el ginecólogo tiene que decir, me equivoqué, es niño. Y se frustran muchas ilusiones. Estaba viendo cuando alguien está tratando de hacer algo así, le piden a una de las niñas que reviente el globo, y la niña no se atreve a reventarlo porque tiene temor que explote. Y hace un berrinche, le quitan con lo que va a reventar el globo, se lo vuelven a dar, la niña tira esa punta con que iba a reventar el globo, la mamá está sosteniendo el globo y quiere llamarle la atención a la niña, suelta el globo, se va y ya no se supo qué era, niño o niña. Dios le dice a Zacarías qué es lo que va a tener. Va a ser un niño, va a ser un varón, y le vas a poner por nombre Juan. Miren esto, hermanos, miren esto. Había una imposibilidad, pero hubo una oración contestada, una oración escuchada. Y luego Dios llama y le pone nombre a su profeta. Dice, lo vas a llamar Juan, se va a llamar Juan. Y aquí quiero detenerme un poquito. Juan significa Jehová nuestra gracia, la gracia de Jehová o la misericordia. Eso significa el nombre Juan. Todo lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios. Y miren esto, Zacarías y Elizabeth tuvieron un hijo por la gracia de Dios. Lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios. Zacarías y Elizabeth tuvieron un hijo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Dios mostraría su gracia por medio del Cordero, del que Juan iba a ser precursor. Dios mostraría su gracia. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia de Dios se mostró, se manifestó, hasta con el nombre, que dije que el nombre significa gracia, pero también significa misericordia. Dios se acordó de su pueblo y le mostró misericordia, mandando a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Misericordia, hermanos, es recibir lo que no merecemos. Eso es misericordia. Elizabeth y Zacarías eran buenos hombres, pero por la misericordia de Dios ellos tuvieron un hijo. Por la misericordia de Dios nosotros podemos ser salvos. No merecemos la salvación de nuestra alma, pero como cristianos podemos decir, soy salvo por la misericordia de Dios, porque Dios me da lo que no merezco. Pero otra cosa, por la misericordia de Dios nuestras oraciones son contestadas. Alguien escribió ahora en la semana este pensamiento: nunca limites tu oración porque piensas que eres pecador o no mereces. La oración no depende de quién eres, sino de quién es Él. Dios escucha nuestra oración. Dios tiene tiempos para responder a nuestra oración. Y recibimos respuesta a nuestra oración, no porque lo merecemos, sino por la misericordia de nuestro Dios. Una oración escuchada. La oración que tú diriges a Dios es una oración que es escuchada. Oremos a Dios y lo que parece imposible es posible. La Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? No. También la Biblia dice, porque nada es imposible para Dios. Nuestro Dios escucha tu oración. Acércate a Él en el nombre de Jesucristo, confiando en Jesús como tu intercesor, en el nombre de Él, y Dios contestará tu oración. Aquí vemos un ejemplo, una oración escuchada. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno
eres fiel, eres misericordioso y nos das lo que no merecemos. Muchas gracias. Ayúdanos a estar conscientes, confiados de que podemos acercarnos a ti en el nombre de Jesucristo, en oración, y habrá respuesta a esa oración. Bendito sea, Señor, por eso. Oramos que si hay alguien, Señor, que tiene una necesidad, que tenga la confianza de acercarse a ti en el nombre de Cristo Jesús, por los méritos de Cristo, y esperar una respuesta. Muéstrate, Dios. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.